El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no le echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad de que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todos el que vea al Hijo y que crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el último día. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Este día es un día muy importante, el de ayer también, naturalmente, porque estamos celebrando ayer justamente el Día de los Santos. Usted sabe que la Iglesia Católica, a lo largo de los 2000 años de existencia, ha tenido una tradición muy hermosa de canonizar a personas ejemplares en su vida cristiana. Y esas personas la Iglesia oficialmente llama santos, y tiene todo un rito muy hermoso, muy precioso en Roma, con el Santo Padre asistiendo naturalmente, en que formalmente van canonizando a estas personas y declarándoles que son ejemplos para nuestra vida, modelos que nosotros podemos seguir para auténticamente vivir una vida católica. Entonces hay una multitud de santos canonizados, especialmente durante el pontificado del Papa Juan Pablo II. Él canonizó a muchos hombres y mujeres, o sea que declaró que estos hombres y mujeres eran personas verdaderamente dignas de imitar y eran personas realmente dignas por su modelo de vida auténticamente caritativa y glorificada de Dios. Entonces nosotros tenemos todos esos ejemplos para nosotros imitar en nuestra propia vida católica. Tenemos innumerables santos también en el mundo hispánico. Mañana cabalmente vamos a ser uno de los santos que a mí más me gusta y que ha tenido una gran influencia justamente en su país natal, y eso es San Martín de Porres. San Martín de Porres es este gran santo que, a pesar de su dificultad por el hecho que era una persona de raza mezclada, su padre era un español y su madre una morena, una negra realmente, a pesar de eso, él nunca sufrió un complejo de inferioridad como tantas personas hoy en día. Al contrario, a pesar de la discriminación que él sufrió en el convento con los dominicos, porque él quiso ser un sacerdote. En aquel entonces, a finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, las comunidades católicas españolas no permitían que personas de raza mezclada o que indígenas fueran ordenados sacerdotes. Pudieran ser monjes, pudieran ser frailes, pero no podían ser sacerdotes. Entonces, el sueño que tenía San Martín de Porres de sacerdote nunca se realizó, porque era él de una madre negra. Pero él nunca cayó en resentimientos por esto. Él lo aceptó como la voluntad de Dios en su vida y siguió desempeñando un papel maravilloso de caridad, de comprensión y de reconciliación cabalmente en la ciudad de Lima. Por ser una persona humilde, también los frailes le dieron un trabajo muy humilde de ser portero, como ustedes saben muy bien. Pero como era una persona dotada y ungida por Dios, mucho mejor que los propios frailes dominicos,
pues resultó que San Martín de Porres empezó a darles consejos espirituales a las personas que habían dado y que iban a visitar el convento, el monasterio. Y con el tiempo, más visitaban a San Martín de Porres que los propios monjes y frailes muy estudiados, que eran expertos en dirección espiritual, pues más bien la gente de Lima visitaban a San Martín de Porres que estos grandes frailes eruditos. Y además, él tenía un trabajo muy sencillo, de comprar la comida en el mercado y de regresar al convento monasterio y ayudar en la preparación de la comida en la cocina. Pero como San Martín de Porres es una persona muy especial, muy parecida a San Francisco de Asís, él quería todas las criaturas de la del mundo, todas las criaturas que Dios había hecho, inclusive los ratoncillos. Entonces le daba comida a todos. A un momento llegó un escándalo realmente en el monasterio, que le daba mucha comida a los ratones en la cocina. Y el superior de la casa le dijo: ay, Martín, por favor, para eso, porque estamos llenos de ratoncitos aquí. Dígale a ratones que salgan de esta cocina y que vayan a otro lugar. Entonces, cuando Martín de Porres estaba caminando para otro punto en el jardín, todos los ratoncitos le obedecieron y siguieron con él, y dejaron vacío la cocina. Hay tantas leyendas como esto. También hay otra leyenda que dice que cuando Martín de Porres compraba comida en el mercado, yendo del mercado para el monasterio, pues como una persona tan compasiva y tan caritativa como era Martín de Porres, a lo largo del camino yendo al monasterio se encontraba con mucha gente pobre. Entonces él no tenía el corazón de negar a esas personas un rábano, otra vez una manzana, otra vez una pera, y al final de las cuentas, cuando ya casi llegaba al monasterio, no había nada en la canasta. Pero milagrosamente, cuando entraba a la cocina, ya la canasta estaba llena. O sea que hay tantas cosas preciosas sobre la vida de San Martín de Porres. Es un ejemplo solamente de los muchos santos realmente que nos indica a nosotros cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida católica y cristiana. Por ejemplo, hay otro, el gran Padre Pío, que los italianos quieren tan profundamente. Un hombre que nació en un campo muy sencillo en Italia, en el sur de Italia. Una persona un poquito ruda realmente y brusca en muchos de sus tratos con los demás, pero una persona totalmente enamorada de Dios y muy valiente. Pues él, sin pedir este favor, Dios le dio a él la estigmata. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? O sea, las señales de la crucifixión de Jesús en su cuerpo, en su cabeza, en sus manos, en sus pies y en su costado. Y él realmente sangraba y le dolía profundamente. Pero él también, igual que Martín de Porres, aceptaba estas cruces que Dios le mandaba porque él amaba entrañablemente a Dios en su vida. Y Dios le dio a él un gran regalo. Él podía leer los corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando muchas gentes iban a confesarse con él, pues él ya sabía los pecados que habían cometido. Entonces, cuando empezaban a confesarse con él y si trataban de ocultar un pecado con él, pues él se enojaba furiosamente y los sacaba del confesionario, los botaba. Váyanse ustedes de aquí, mentirosos, díganme la verdad. Entonces las pobres gentes estaban totalmente avergonzados, ¿verdad? Y bochornados, salían de los confesionarios, pero con el tiempo todas esas personas que él había rechazado por las mentiras y por su falta de honestidad en confesarse, regresaban. Y cuando ya se confesaban honrada y profunda y sinceramente, él naturalmente en nombre de Dios les perdonaba. Tantas historias de Padre Pío. Un hombre que también fue muy atormentado y afligido por el príncipe de la oscuridad, por el diablo. Muchas veces cuando él estaba tratando de acostarse en su casa, en su cuarto, el diablo lo visitaba, tumbaba las cosas en el cuarto, meneaba la cama y lo tumbaba de la cama. Todo eso es histórico. Pero a pesar de todo esto no tenía miedo, porque él confiaba en el poder de Dios en su vida. Y como esos tantos que estoy mencionando, hay una multitud de santos maravillosos. Yo les sugería a ustedes que lean la vida de los santos. El mismo Papa Benedicto XVI, que ustedes saben muy bien, es un gran erudito, una de las mentes más inteligentes de Europa hoy en día. Él se dedicaba y se ha dedicado a leer la vida de los santos. Él lo escribía:
A mí me encanta leer la vida de los santos, es lo que más me gusta, decía el Papa Benedicto XVI. Y yo igual, la vida de los santos inspira, ayuda, anima, levanta y nos ayuda realmente a conocer a Dios en nuestra vida. Actualmente estoy ahora leyendo la vida de Junipero Serra, el gran franciscano que fue a fundar las misiones en California alrededor de 1767. Un hombre que era muy pequeño de estatura, pero tiene una voz muy fuerte y al mismo tiempo una persona que tiene una gran aflicción en la pierna. Y a pesar de esta tremenda aflicción en la pierna, él caminaba miles de millas desde Veracruz en México hasta la Ciudad de México. Después lo mandaron a un lugar que se llama Sierra Gorda. A partir de ahí se fue después enviado por su superior a Baja California. Y después de Baja California fue caminando por todo el litoral de California, el estado de Estados Unidos, fundando alrededor de tal vez 10 misiones, siempre con esa aflicción en su pierna. Siempre tratando de ayudar, compadecer y amar a los indígenas de California, a protegerlos y instruirlos en la fe católica. Estos grandes personajes, nosotros deberíamos de leer sus vidas y tomar valor y coraje de cómo ellos han vivido su fe. Y como dice el Papa Francesco hoy en día, otro gran santo frente a nuestros propios ojos, nosotros los católicos y los cristianos tenemos que levantarnos de nuestra vagancia que tenemos, de nuestra actitud tan complaciente que tenemos nosotros, de nuestra falta de sacrificarnos por los demás. Tenemos que levantarnos y seguir las huellas y el ejemplo de nuestro Señor Jesús mismo. Un ejemplo de abnegación, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de fe verdadera. Estos grandes santos trataban siempre de imitar a Jesús según su lectura de los evangelios. Y por eso nosotros también, cuando estamos comprometidos al ser esposos y esposas, abuelos y abuelas, tíos y tías, compadres, padrinos y madrinas, hermanos y hermanas, primos o lo que sea, con nuestros familiares y con nuestros amigos, tratemos de desempeñar esa relación en una manera auténticamente abnegada, sacrificada, constante y fiel, ayudando a inculcar, como digo constantemente, en el corazón de nuestras familias un espíritu católico y cristiano. Muchas veces para ustedes, los padres de familia, es una tarea muy grande esto, porque hoy en día, lastimosamente, la mayoría de los jóvenes, con excepción de esos caballeros que están aquí con nosotros y otros más como ellos, la mayoría de los jóvenes no tienen ningún deseo de ir a las misas los domingos, ningún deseo de aprender las cosas de Dios, están muy apartados lastimosamente. Es una tarea grande de parte de los padres de familia, pero ustedes tienen que implantar la voluntad de Dios en su casa y no dejarse mangonear de sus propios hijos, como hacen muchos padres de familia. Dejan que sus hijos los domingos por la mañana vayan a jugar pelota. Puede ser que nosotros estemos en las misas, pero si nosotros dejamos que nuestros hijos vayan a jugar pelota o dormir en sus camas o ver programas en el internet por la mañana, nosotros estamos realmente faltando a nuestra misión. Se lo digo sinceramente, porque esa es la realidad. Dios no está complacido con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos fuertes y seamos enérgicos y vigorosos en tratar de inculcar en nuestro corazón de nuestros hijos nuestra fe católica. ¿De qué sirve que nosotros estamos aquí en la iglesia y que nuestros hijos y nuestras hijas están ahora durmiendo en sus camas o jugando pelota? Dios no está complacido con esto. Se lo digo sinceramente, porque Dios quiere que nosotros seamos responsables y fuertes en la tarea que Dios nos ha dado de ser padre y madre cristiano católico. No solamente padre y madre cristiano católico, es lo que quiere Jesús de nosotros. Y por eso es importante, amados hermanos, que no tengamos esta actitud de ser cobardes frente a nuestros propios hijos, que es lo que yo observo muchas veces. Tenemos miedo de que nuestros hijos se enojen con nosotros. Tenemos miedo de que nuestros hijos no nos van a escuchar a nosotros.
Pensamos en nuestra mente equivocadamente que nuestros hijos no nos quieran a nosotros por implantar la fe católica en el corazón de ellos. Es una gran equivocación mental, porque al contrario, cuando nuestros hijos y nuestras hijas ya sean mayores, van a agradecer profundamente que ustedes, los padres de familia, supieron cómo darles ejemplo de vida católica. Por eso, amados hermanos, en esta Santa Misa, pidámosle a Dios, como esos grandes santos, tener valor. Lo que nos falta a la mayoría de nosotros católicos hoy en día en la ciudad de Nueva York y donde quiera es valor. Valor en desempeñar la tarea que Dios nos ha dado, aunque cueste lo que cueste, aunque tengamos que encontrar dificultades, problemas, falta de entendimiento y todo lo demás. Así sufrió Jesús, así sufrieron todos esos santos cuyos nombres hemos mencionado, y así también tendremos que sufrir nosotros también. Pero tenemos que implantar esa ley católica en nuestras familias y luchar para que nuestros hijos y nuestros nietos también tengan esa actitud católica que nosotros hemos adquirido por nuestros propios padres y, por ejemplo, nuestros propios abuelos. Porque nosotros mismos somos herederos del ejemplo que ellos nos han dado. Nosotros no aprendimos nuestra fe católica sino más. Al contrario, nosotros en la mayoría de los casos nacimos en familias católicas. Tal vez no muy fervorosas, pero por lo menos fueron sólidas en darnos ejemplo de ir a misa cada domingo, de rezar cada día. Por eso, amados hermanos, en Santa Misa, pidamos a Dios por ese valor que necesitamos, valor de día en día, a cumplir la vocación que Dios nos ha dado, para así cuando nosotros somos llamados por Jesús en el momento de nuestra muerte personal, Jesús puede preguntarnos: ¿y tú inculcaste en tu corazón y en tu familia un espíritu cristiano? Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Orando cada día, viviendo una vida auténticamente católica, obedeciendo los mandamientos y llevando a mis hijos a la misa y a los sacramentos. Entonces Jesús nos dirá: bien hecho, siervo mío, entra en mi reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.